Estás viendo Entre Periodistas. Bueno, señores, si este es el tema de toda el área del Caribe, de las Américas y del mundo, el atentado contra el expresidente de Haití, Jovenel Moïse, es un acontecimiento digno de analizar que nos coloca en el pasado, en el presente y en el futuro. Muchos análisis se han estado haciendo y se harán en torno a este acontecimiento que ha dejado a todo el mundo sorprendido por el hecho en un tiempo donde ya ese tipo de situaciones estaba aparentemente superadas y en un momento en que las democracias se están abriendo cada vez más, aunque a veces hay algunos sustos de querer echar para atrás, en un momento en que el mundo entero está luchando contra una pandemia como es el COVID-19 y donde toda la atención está enfocada en la salud, en el desarrollo de los pueblos, en salir a flote con el manejo económico, superar las crisis emocionales que ha ocasionado todo esto y de repente el panorama cambia. Un acontecimiento histórico, Miguel, sí. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ha caído esto en la sociedad? Bueno, no hay dudas de que el asesinato en sí, la forma en que se produjo, causó mucha conmoción, pero también hay que ir empatando elementos de la historia reciente de Haití, muy cargada, pero muy cargada de incertidumbre, de inseguridad y de violencia. Entonces, primero hay que contextualizar la situación. ¿A quién matan? Bueno, matan a un presidente que la mayor parte de la sociedad haitiana consideraba que estaba ya de facto, porque había prolongado su mandato, quería legitimarlo a través de una nueva elección, un nuevo referéndum, pero la oposición era muy intensa y también muy atomizada. Entonces, se confunde, digamos, el movimiento oposicionista y los reclamos oposicionistas con la existencia de pandillas y grupos que obedecen al narcotráfico, al tráfico de personas, a contrabando y todo eso. O sea, es un Estado, como siempre se le ha considerado fallido, porque porque las instituciones no son fuertes, no hay, digamos, un eje para establecer el control, para nada. Por eso es que ni siquiera las ayudas, las donaciones pueden influir, porque dudan de que puedan tener un efecto positivo. Entonces, sí. En ese contexto, o sea, se produce este asesinato, naturalmente. Se despiertan las pasiones, se desata ahora la lucha por el poder, con la gravedad de que hay dos personas que reclaman para sí el control de la situación, que son un primer ministro que había quitado 2 días antes, Jovenel Moïse, y el nuevo. Entonces, sí. Estados Unidos reconoce al que habían quitado. Entonces, ahí hay una dupla. Porque es que el nuevo no se había sentado bien completamente. No, pues lo mataron al presidente de inmediato. Entonces, hay una situación constitucional ahí que tiene que ser esclarecida, porque ni el anterior al que Jovenel había quitado y el nuevo que nombraron habían sido autorizados por el Congreso. El Parlamento es el que nombra el primer ministro y no lo habían hecho. O sea, hay una situación que yo no sé cómo se va a definir, pero en el entretanto hay una situación ya de violencia creciente interna, los grupos buscando el poder, y eso sí se puede reflejar digamos, en una situación de conmoción en la frontera dominicana, gente que quiera huir de las pandillas o gente que quiera buscar alimentos, porque, bueno, en fin, es una situación bastante preocupante. El hecho es, Miguel, que ahora mismo hay una especie de vacío de poder en Haití, se puede decir, ¿verdad? Porque no tenemos al presidente, no tenemos a un primer ministro debidamente constituido. ¿Quién dirige? ¿Quién decide? Entonces, en un país con todas esas características que tú dices, que es un país muy nacionalista, pero que no se autoadministra.
un país que no permite la ayuda internacional. Es un país antiinjerencista, o sea, completamente impide que algunos grupos los ayuden, porque ellos lo ven como que quieren dominarlos. Entonces tienen una resistencia a la dominación, a la intervención, Total. y eso impide un poco, a la falta de flexibilidad de parte de ellos, que reciban alguna ayuda. Y cuando en una casa hay un pleito entre dos hermanos, dos familiares, tiene que venir un tercero a poner el orden, es decir, se separan, no pelean más, esto se pone en orden. Entonces, Haití definitivamente, Miguel, estamos viendo, necesita la intervención en este momento. No es una injerencia, es una necesidad. Que alguien, países que estén en orden, ¿verdad? Países que, un tercero que no va a tener ninguna... Una que sí, que establezca una fuerza Una fuerza, que es un de árbitro, control, una un especie árbitro. como de árbitro. Haití tiene que reconocer y entender que necesita en este momento un árbitro externo, porque ahí adentro no puede ser, hay luchas de poder y todo el mundo quiere tener la voz cantante y no puede ser. No Entonces, puede ser. tiene que ser uno de fuera neutro, que se pare en medio del escenario y diga, usted qué ofrece, y usted, están estas alternativas para salir a camino, vamos a hacerlo. Eso se necesita ahora mismo en Haití. Ojalá que puedan Tú sabes que ya Haití llegar a una ha tenido precisión. experiencias con intervenciones extranjeras. La última de ellas, que duró mucho tiempo, fue la MINUSTAT, que era una misión, aunque era dirigida por militares de carácter humanitario, fue a raíz del terremoto. Entonces, Pero ayudó bastante. bueno, antes del terremoto ya estaban ahí, era para poner la paz interna. Entonces, con el terremoto tuvieron que quedarse obligatoriamente. Entonces, al retirarse, bueno, todo se ha producido, o sea, les dejaron el espacio abierto para que a ver si podían reencontrarse con la democracia o con un gobierno de cierto sesgo democrático. Y que va, no han podido. Entonces, esa es una situación que está estancada, un país está estancado en medio de la violencia. Y se va a agravar, como tú decías al principio, con una pandemia en curso. Sí. Entonces, si no hay mecanismos como hay aquí en ¿Cómo la van a República Dominicana combatir? para organizar una vacunación, Sí, un no, control de los enfermos, pruebas una PCR, crisis. porque todo el mundo está en una situación de violencia. ¿Y a quién tú, o sea, a quién tú le respondes? Exacto. Esa es una situación bastante grave. El país tiene su frontera cerrada, pero hay una presión humana, obvia, legítima, de gente de Haití que quiere venir a buscar comida. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Ese es un panorama crucial para nosotros los dominicanos, porque esa situación de Haití, que igual que a todas partes del mundo la tienen en observación, ¿verdad? ¿Qué está pasando en este país hermano de todos los que viven en América, ¿verdad? Claro. Pero nosotros más que compartimos la isla y somos frontera y existen lazos históricos y relaciones comerciales y diplomáticas también. Sí, sobre todo esas últimas relaciones com- comerciales, la República Dominicana es un socio Son importante. inminentes, no ha habido forma de separar el comercio entre un país y otro. Hay colaboración en términos de salud, de educación, de formación, de ayudas en capacitaciones de tipo político. Todo eso hay una colaboración entre ambos países. Entonces, hay que situarse también ahora en nuestro país. Aquí ha ocasionado un revuelo y un temor a que, a que las personas que se sientan perseguidas se refugien aquí Como siempre y ha a pasado. que los atacantes vengan aquí a linchar a esa gente, o que se traslade una parte de esa violencia de esos grupos que están enfrentados, que se traslade y vengan y peleen aquí y se den unas batallas aquí. Aquí ha Existe pasado. un gran temor sobre eso, no necesariamente tiene que ocurrir. Claro, pero cada vez que hay un desajuste político de esa magnitud, se refleja en la República Dominicana en un éxodo que no se puede No controlar. se puede evitar, por más Entonces, frontera que claro, haya. por más fronteras que existan, pero naturalmente, o sea, la República Dominicana, con una situación al lado en su vecino así tan volátil y tan impredecible, no deja también de ser perturbada por eso, dentro de Sí. sus propias urgencias y prioridades. Aquí tenemos una prioridad con la vacunación, aquí tenemos una prioridad Y todo está en orden. con la defensa del turismo, la promoción del turismo, Sí. o sea, hay muchas cosas en juego aquí
que pueden ser impactadas Afectadas. por el nivel de gravedad que tenga la situación haitiana allá internamente. Eso te dice a ti, Miguel, que el gobierno dominicano, las autoridades militares y las que protegen el territorio, tienen que preparar una estrategia preventiva de caos y preventiva de impacto social que puede ocasionar. No es solamente cerrar la frontera, fíjate que los guardias están apostados muy bien, están muy vigilantes, muy bien, o sea, tratando de impedir la entrada masiva. Pero ¿qué pasa? La vida tiene que continuar. Y los haitianos van a tener que venir a vender otra vez a la frontera y va a haber que permitirle. Y se van a dar cansancio que van a permitir que en un asalto rápidamente se filtren. Puede ocurrir. Entonces, Aparte de que también hay muchos haitianos aquí aquí adentro, que están preocupados por lo que está pasando en claro su que país porque tienen familias allá. exactamente, tú no sabes si pueden reaccionar desde aquí. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno y las autoridades, como decía, tienen que hacer una estrategia militar de inteligencia con todas las posibilidades de casos. Por ejemplo, es como unas situaciones de análisis de crisis, donde se dice, si rompen la puerta de la frontera, hacemos esto. Entonces los repelemos, hacemos tal cosa. Si vienen grupos armados El plan B, y o se los mezclan planes B, con sí. los dominicanos y hacen el operativo desde aquí, porque puede ocurrir que un grupo de allá venga aquí, se instale como turista, como persona que pudiente, Exacto. que puede comprar una torre, que puede comprar una casa, que puede comprar una villa, se aloje y ahí funciona un comando. Entonces, los organismos de inteligencia, ¿qué haríamos si descubrimos, percibimos que viene un comando a una villa de esas? ¿Qué hacemos si nos rompen la puerta de entrada? ¿Qué hacemos si los haitianos de aquí hacen su protesta desde aquí? ¿Qué hacemos el gobierno dominicano y los dominicanos? ¿Qué hacemos si pasa, si se arman pleitos aquí mismo, si hay zonas enfrentadas aquí mismo? Sí, no, bueno, todo Esa ese- estrategia de inteligencia tiene que estar sí, lista. pero aparte, fíjate que hemos estado enfocándonos en posibles repercusiones en la República Dominicana, pero también cuando tú vas a un plano más geoestratégico, la cercanía de esta isla con los Estados Unidos, con la Florida, también debe representar un punto de preocupación para los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no puede permitir que ahora mismo que en América Latina hay mucha violencia y mucha inestabilidad política, también tenga un foco de inestabilidad en Haití, donde su seguridad nacional, como ellos la proclaman, pueda ser amenazada. Fíjate la dimensión que tiene este problema. No es repercute solamente a un problema todos. de afectar a la República Dominicana, sino también como una situación, vuelvo y te digo, volátil aquí en la República Dominicana y en Haití puede ser un factor de preocupación allá. Así es. Bueno, señores, nosotros aquí esperamos que las cosas se pongan en orden, que muy pronto Haití pueda recomponer su casa, que puedan organizarse y terminar de cumplir el ciclo que les hace falta de conseguir y lograr la ansiada democracia que tanta sangre ha costado en los pueblos de América y que hemos avanzado bastante, se ha logrado mucho, aunque existen siempre esas amenazas de retroceso. Pero ojalá vamos a apostar en que pronto se organice todo y los dominicanos aquí siempre estaremos dispuestos a ayudar con esa causa porque el bienestar es de todos. En breve seguimos con más Entre Periodistas.